Bienvenidos a Signos de Vida, el podcast que busca explorar las profundidades de la palabra de Dios y su relevancia para nuestras vidas hoy. En este episodio, vamos a sumergirnos en una de las 7 declaraciones de Jesús en la cruz. Tengo sed. 2 palabras. Solo 2 sencillas palabras. Tengo sed. Palabras que cualquiera de nosotros podría pronunciar en un día caluroso o después de hacer ejercicio. Palabras tan comunes que podríamos pasar por alto su profundidad cuando las leemos en el relato de la crucifixión. Pero en este episodio, quiero invitarte a descubrir conmigo los múltiples niveles de significado que estas 2 palabras encierran. Abran sus Biblias, si pueden, en Juan, capítulo 19, versículo 28, donde leemos: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había terminado, y para que la Escritura se cumpliera, dijo: Tengo sed. ¿Te has fijado en la introducción que Juan hace a estas palabras? No simplemente dice que Jesús exclamó que tenía sed. Nos dice algo crucial sobre la conciencia de Jesús en ese momento. Sabiendo que ya todo había terminado. Esto no era el grito desesperado de alguien que había perdido el control de la situación. Era la declaración consciente de alguien que, incluso en medio del sufrimiento más extremo, era plenamente consciente de cada detalle de su misión. Piénsalo por un momento. Después de haber sido traicionado, arrestado, falsamente acusado, burlado, azotado brutalmente, obligado a cargar su propia cruz y clavado en ella. Después de horas de agonía bajo el sol abrasador de Judea, con su cuerpo deshidratado por la pérdida de sangre y el trauma. En medio de todo eso, Jesús mantenía plena claridad mental sobre su propósito y las profecías que debía cumplir. ¡Qué extraordinario nivel de autocontrol y compromiso con su misión! No estaba a merced de las circunstancias ni era víctima pasiva del dolor. Incluso en sus momentos finales, Jesús seguía dirigiendo la narrativa, cumpliendo conscientemente cada detalle profetizado siglos antes. Pero, ¿qué profecía estaba cumpliendo exactamente con esta declaración? Juan es claro al decir que estas palabras fueron pronunciadas para que la Escritura se cumpliera. La referencia principal parece ser el Salmo, capítulo 69, versículo 21, donde David escribió: Me pusieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Este salmo, escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo, expresaba poéticamente el sufrimiento de David. Pero como tantos otros pasajes del Antiguo Testamento, encontró su cumplimiento definitivo en Jesús. Y lo fascinante es el nivel de detalle específico. No solo la crucifixión en general, sino incluso este momento particular de sed y la oferta de vinagre fueron anticipados en las Escrituras. ¿No te parece asombroso el nivel de detalle en el plan divino? Nada fue improvisado o accidental en la obra redentora de Cristo. Cada elemento, incluso los aparentemente menores como la expresión de sed, formaba parte de un tapiz divinamente diseñado siglos antes. Ahora, permíteme abordar el aspecto humano de esta declaración. Tengo sed es probablemente la más humana de todas las 7 declaraciones de Jesús en la cruz. Nos recuerda vívidamente que, aunque era plenamente divino, también era completamente humano. A veces, en nuestro celo por afirmar la divinidad de Cristo, podemos olvidar la realidad de su humanidad. Pero esta simple expresión de necesidad física nos recuerda que Jesús experimentó todas nuestras limitaciones humanas. Sintió hambre, cansancio, dolor, y aquí, una sed extrema. Los médicos que han estudiado los efectos físicos de la crucifixión señalan que la deshidratación severa era uno de los aspectos más tortuosos de este método de ejecución. La pérdida de sangre, la exposición al sol, la respiración dificultosa que provoca hiperventilación y pérdida de fluidos. Todo contribuía a una sed que podríamos calificar de insoportable. Y, sin embargo, de todos los dolores y sufrimientos que Jesús estaba experimentando en ese momento, eligió expresar específicamente su sed. ¿Por qué? No solo para cumplir la profecía, sino también, creo yo,
para subrayar su identificación completa con nuestra humanidad y nuestras necesidades más básicas. Pero hay algo más aquí, algo profundamente paradójico que quiero que consideremos. Porque este no es cualquier hombre diciendo tengo sed. Es aquel que, en este mismo Evangelio de Juan, se había presentado como la fuente del agua viva. En Juan capítulo 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana junto al pozo: El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En Juan capítulo 7, se puso de pie durante una festividad y proclamó en voz alta: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que se presentó como la solución definitiva para la sed espiritual de la humanidad ahora declara su propia sed física. ¿Captas la ironía divina? ¿La paradoja sagrada? El que ofreció ríos de agua viva ahora tiene los labios resecos por la deshidratación. El manantial de vida eterna experimenta la fragilidad humana en su forma más básica. Esta paradoja nos invita a contemplar el misterio de la encarnación y el sacrificio de Cristo. Jesús experimentó sed para que nosotros pudiéramos tener nuestra sed espiritual saciada eternamente. Se sometió a la limitación humana para liberarnos de nuestras limitaciones. Se vació completamente para que pudiéramos ser llenos. ¿Y qué sucedió después de esta declaración? El versículo 29 nos dice: Había allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Tradicionalmente, muchos han interpretado esto como un acto adicional de crueldad hacia Jesús, como si le estuvieran ofreciendo deliberadamente algo amargo en lugar de agua refrescante. Pero los historiadores y estudiosos bíblicos actuales señalan que este vinagre o vino agrio era una bebida común entre los soldados romanos. Una especie de vino barato diluido que podría, de hecho, proporcionar un mínimo alivio a los labios resecos. Lo que muchos no saben es que este gesto contrasta con otro ofrecimiento que Jesús rechazó al inicio de la crucifixión. Según los evangelios sinópticos, le ofrecieron vino mezclado con mirra, una bebida con propiedades analgésicas que habría disminuido su dolor. Jesús lo rechazó, eligiendo experimentar plenamente el sufrimiento de la cruz. Pero aquí, acepta el vinagre. ¿Por qué? Porque no era un analgésico. Era simplemente lo suficiente para humedecer su boca y permitirle hablar claramente para pronunciar sus últimas palabras. Consumado es. ¿Qué nivel de determinación? Incluso en sus acciones finales, Jesús tenía un propósito claro. Rechazar lo que disminuiría su plena experiencia sacrificial, pero aceptar lo que le permitiría completar su misión con palabras claras y definitivas. Ahora, permítanme llevarlos a una dimensión más profunda de esta declaración. En la tradición bíblica, especialmente en los Salmos, la sed a menudo se utilizaba como metáfora del anhelo espiritual. El Salmo 42 comienza: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Es posible que la sed de Jesús tuviera también esta dimensión espiritual? En ese momento crítico, Jesús estaba experimentando algo que nunca antes había experimentado en la eternidad. La separación de la comunión plena con Dios Padre mientras cargaba con el pecado del mundo. Matthew recuerda sus palabras desgarradoras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La comunión perfecta que había disfrutado eternamente con el Padre estaba temporalmente interrumpida mientras llevaba nuestros pecados. ¿No sería natural que su alma tuviera una profunda sed de restaurar esa comunión? ¿Qué añorara la relación íntima que había sido momentáneamente velada por el peso del pecado que no era suyo, sino nuestro? Si esa interpretación es correcta, entonces la sed de Jesús adquiere un significado aún más profundo. No era solo sed física, era el anhelo del Hijo por el Padre, el deseo ardiente de restaurar lo que el pecado había temporalmente separado. Y esto me lleva a preguntarme: ¿qué clase de sed experimentas tú hoy?
Todos tenemos sed de algo, ¿verdad? Sed de propósito, de significado, de amor, de aceptación, de sanidad, de paz interior, de justicia. La lista podría continuar infinitamente. Nuestra cultura moderna está llena de personas sedientas buscando satisfacción en lugares equivocados. Intentamos saciar nuestra sed espiritual con éxito material, reconocimiento, placeres temporales, relaciones superficiales. Solo para descubrir que la sed persiste, a veces incluso más intensamente que antes. El mensaje poderoso de este versículo es que Jesús comprende tu sed. No importa cuál sea. La comprende porque Él mismo experimentó sed en todos los niveles posibles, física, emocional y espiritualmente. No es un Dios distante que no puede relacionarse con tus luchas. Es uno que conoce íntimamente lo que significa anhelar profundamente algo esencial que falta. Hay otra conexión fascinante que quiero compartir contigo. En la cultura del antiguo Medio Oriente, ofrecer agua a alguien sediento era considerado uno de los actos más básicos de hospitalidad y humanidad. Negar agua a un viajero sediento era visto como una crueldad extrema. En ese contexto cultural, la sed de Jesús también nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta a las necesidades de los demás. Cuando vemos a alguien sediento, en cualquier sentido de la palabra, ¿cómo respondemos? Jesús mismo conectó estos conceptos en Mateo 25 cuando dijo: Tuve sed, y me disteis de beber. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Permíteme desafiarte. ¿Estás atento a la sed de los que te rodean? ¿Reconoces las necesidades humanas a tu alrededor como oportunidades para servir a Cristo mismo? ¿Ofreces agua al sediento, ya sea literal o metafóricamente? La belleza del Evangelio es que la historia no termina con la sed de Jesús. El libro de Apocalipsis concluye con una invitación maravillosa relacionada precisamente con esta metáfora. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es el círculo completo de la narrativa bíblica. Jesús experimentó sed para que la invitación final de las Escrituras pudiera ser extendida a toda la humanidad. Ven y bebe gratuitamente. Su sed en la cruz hace posible que nuestra sed más profunda pueda ser saciada eternamente. Hay otro aspecto del versículo que no quiero pasar por alto. Juan menciona específicamente que Jesús dijo esto sabiendo que ya todo había terminado. Esta frase sugiere algo fascinante. Jesús tenía una conciencia clara de todo lo que debía cumplirse antes de poder declarar su obra completa. Es como si tuviera una lista mental de todas las profecías que debía cumplir y estaba marcando mentalmente cada elemento completado. En este momento particular, sabía que quedaba esta última: manifestar su sed para recibir vinagre, cumpliendo así el Salmo, capítulo 69, versículo 21. La atención al detalle es extraordinaria. Incluso en sus momentos finales, Jesús estaba concentrado en cumplir perfectamente la voluntad del Padre hasta el más mínimo detalle profético. ¿Y no es eso un poderoso recordatorio para nosotros? A veces pensamos que los pequeños detalles de obediencia no importan tanto. Dios entenderá si paso por alto esta pequeña instrucción, razonamos. Pero para Jesús, incluso en medio del sufrimiento más extremo, cada detalle del plan de Dios era significativo. Permíteme cambiar ligeramente de dirección y considerar otra perspectiva interesante. Algunos teólogos y padres de la Iglesia a lo largo de la historia han visto en la sed de Jesús una expresión de su anhelo por las almas humanas. San Agustín, por ejemplo, interpretó esta sed no solo como física sino como el deseo ardiente de Cristo por nuestra fe y salvación. Según esta perspectiva, Jesús tenía sed de nuestra confianza, de nuestra entrega, de nuestra relación con Él. Es una interpretación hermosa que resuena con el corazón del Evangelio.
Jesús desea una relación con nosotros tan intensamente que lo comparó con una sed física. Como dijo en otra ocasión, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Lucas, capítulo 22, versículo 15. Su deseo por comunión con nosotros es intenso y genuino. Piénsalo por un momento. El creador del universo, el que formó los océanos y los ríos, diseñó el mecanismo de la sed en los seres humanos y creó el agua para satisfacerla. Ese mismo Dios ahora experimenta sed por ti. Anhela tu amor, tu confianza, tu corazón. Hay una conexión más que encuentro fascinante. La sed de Jesús en la cruz nos recuerda su tentación en el desierto al inicio de su ministerio. Después de ayunar 40 días, cuando el hambre y la sed habrían sido intensas, el diablo lo tentó específicamente sobre convertir piedras en pan. ¿Lo ves? Su ministerio comenzó con la tentación relacionada con necesidades físicas como el hambre y la sed, y termina enfrentando esta misma sed intensificada. Y en ambos casos, Jesús permanece absolutamente fiel a su misión. En el desierto, se negó a usar su poder para su beneficio personal. En la cruz, expresa su sed no como una queja o una demanda de alivio, sino como un paso más hacia el cumplimiento de todo lo que estaba escrito sobre él. La consistencia de su carácter y compromiso es verdaderamente inspiradora. Desde el principio hasta el final, Jesús mantuvo su integridad y propósito intactos. Permíteme compartir algo personal. Hace varios años, experimenté un periodo de sequía espiritual. Sentía que mis oraciones rebotaban en el techo, que la Biblia parecía seca y sin vida, que Dios parecía distante. Era una sensación de sed espiritual profunda y dolorosa. En medio de esa experiencia, este versículo se convirtió en un ancla para mí. Saber que Jesús mismo había experimentado sed, tanto física como posiblemente espiritual durante su separación momentánea del Padre, me dio consuelo. Él entendía mi sequedad. Había caminado ese valle antes que yo. Y más importante aún, su sed en la cruz fue precisamente para que mi sed espiritual pudiera ser finalmente saciada. Como prometió en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Permíteme compartir algunas reflexiones finales sobre la aplicación de este versículo a nuestras vidas. Primero, la sed de Jesús nos recuerda la realidad de su sufrimiento. No fue un acto simbólico o una representación, fue real, doloroso y completo. Esto nos invita a una gratitud profunda por el costo de nuestra salvación. A veces podemos volvernos insensibles a la realidad del sufrimiento de Cristo. Hemos escuchado la historia tantas veces que perdemos la capacidad de asombrarnos. Pero estas dos sencillas palabras, tengo sed, nos devuelven a la cruda realidad de lo que costó nuestra redención. Segundo, nos muestra que Jesús comprende nuestras necesidades y anhelos más profundos. Él conoce nuestra sed en todas sus dimensiones porque ha experimentado la suya propia. ¿Estás luchando hoy? ¿Te sientes incomprendido en tu sufrimiento? Jesús entiende. No de manera teórica o distante, sino desde la experiencia personal. Ha estado donde tú estás. Ha sentido lo que tú sientes. Su comprensión de tu dolor es perfecta porque su humanidad fue completa. Tercero, nos invita a venir a la única fuente verdadera que puede saciar nuestra sed más profunda. Como Jesús mismo prometió. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brotará para vida eterna. Juan, capítulo 4, versículo 14. Nuestra cultura nos ofrece innumerables aguas para saciar nuestra sed existencial. Éxito, placeres, posesiones, reconocimiento. Pero todas estas fuentes eventualmente nos dejan sedientos nuevamente. Solo Cristo ofrece agua que satisface permanentemente, porque solo Él aborda la raíz de nuestra sed. Nuestra separación de Dios.
Finalmente, la sed de Jesús nos invita a participar en su ministerio de dar de beber a un mundo sediento. Si realmente hemos bebido del agua que Él ofrece, naturalmente querremos compartirla con otros. Hay personas a tu alrededor que están experimentando sed espiritual, incluso si no la identifican como tal. Están buscando propósito, significado, amor incondicional, perdón, esperanza. Todas las cosas que solo se encuentran plenamente en Cristo. Te desafío hoy. ¿A quién puedes ofrecer el agua viva que has recibido? ¿Quién en tu esfera de influencia necesita escuchar sobre aquel que experimentó sed para que nosotros nunca tengamos que estar espiritualmente sedientos de nuevo? Tengo sed. 2 palabras sencillas pronunciadas por labios resecos en una cruz hace 2000 años. Pero palabras que continúan resonando a través del tiempo, recordándonos la humanidad de Cristo, la realidad de su sufrimiento, la precisión del plan divino y la profundidad de su amor por nosotros. La próxima vez que tomes un vaso de agua para saciar tu sed física, permítete recordar estas palabras. Y deja que te lleven a una gratitud renovada por aquel que experimentó sed para que tu alma pudiera ser eternamente satisfecha. En nuestro próximo episodio, continuaremos explorando las palabras de Jesús en la cruz con su declaración final. Consumado es. Hasta entonces, que el agua viva de Cristo satisfaga cada rincón sediento de tu alma. Este ha sido Signos de Vida. Agradeciendo tu compañía en este viaje de exploración bíblica. Si este episodio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con alguien que podría necesitar escuchar sobre la sed de Jesús y el agua viva que Él ofrece. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido inspirador. Hasta la próxima.